Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que se encuentren bien y todos estén atentos al tema nuevo que vamos a presentar hoy. El día de hoy vamos a presentar sobre qué son los algoritmos, qué es el pseudocódigo y por supuesto qué viene siendo un lenguaje de programación para nosotros empezar a programar. Básicamente esta parte es importante pues para personas que apenas están aprendiendo a programar o apenas están entendiendo qué es un pseudocódigo, cosa que muchos quizás no sepan, hayan escuchado la palabra pero se preguntarán cómo funciona, cómo se come, cómo se bebe, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a todo este tema en sí, para así no tener que comernos tanto tiempo o tantas partes. Entonces, vamos a empezar por lo más principal de todo, por lo más principal, y es el algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos no son más que una serie de pasos para llegar a un fin determinado. Pero para que ese fin determinado llegue, entonces necesitamos saber cuál es su principio. Aquí tenemos un buen ejemplo de principio. Por ejemplo, la lámpara no funciona. Si está enchufada, no enchufarla, no conectarla. Pero si lo está y el foco está quemado, entonces hay que reemplazar el foco. De lo contrario, hay que comprar una lámpara nueva. Este es un algoritmo simple donde nosotros podemos construir cualquier otro tipo de algoritmo con él. Pero ¿en qué se basa el algoritmo? El algoritmo, como ya les había dicho, es una serie de pasos, es una estructura donde nosotros vamos a ir guardando cada una de la información necesaria para ejecutarla en un fin determinado. Para conocer ese fin necesitamos saber cuál es el principio. El principio puede estar en una lámpara, puede estar en cualquier tarea de la vida cotidiana, sea que estás grabando un video, sea que lo estás editando, y allí vas determinando los pasos necesarios para realizar uno que pues te vaya a servir. Más adelante les voy a ir dando pasos de cómo hacer un algoritmo y un programa muy bueno que utilicé hace tiempo que sirve mucho para realizar algoritmos simples y entenderlos de una forma más básica. Ahora, teniendo en cuenta esto, también hay que saber otra cosa, y es que existen los algoritmos, pero también existe la estructura escrita del algoritmo, que es lo que nosotros llamamos como pseudocódigo. Y el pseudocódigo, aquí tengo un ejemplo de imagen, bueno, esta imagen está con idioma portugués, pero en fin. En la computación y el análisis numérico, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un sistema informático u otro algoritmo. Es decir, es la columna vertebral de la sintaxis de el código que estamos haciendo, o mejor dicho, el algoritmo a modo de escrito. Aquí tenemos igualmente una serie de pasos con un principio y un fin, y la serie de procesos. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que no está a modo de dibujos, a modo de gráficos, sino que está literalmente todo escrito y cómo se va realizando conforme al tiempo. Ahora, teniendo en cuenta lo que es un algoritmo y lo que es un pseudocódigo, que más adelante tal vez deje algún espacito para pues, mostrarles ciertos programas que hacen funcionar este tipo de trabajos y puedan emplearlos en sus proyectos igualmente. Tenemos lo que la gente llama como lenguaje de programación. Y lenguajes de programación existen muchos, pero ¿qué es un lenguaje de programación? Pues un lenguaje de programación es básicamente una serie de comandos que ayudan a ordenadores, teléfonos, móviles, tabletas y otros dispositivos a funcionar, según lo previsto a realizar diversas tareas. Y hay varios tipos de lenguaje de programación. Entonces, un lenguaje de programación es básicamente un algoritmo enfocado con su pseudocódigo, porque también está escrito. Los algoritmos se pueden escribir y
se necesita de un lenguaje para ello. ¿Pero qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es básicamente el entorno donde vamos a construir nuestro algoritmo, el lugar donde vamos a hacer nuestro pseudocódigo. Y para eso debemos entender cómo funciona dicho lenguaje, porque existen muchos lenguajes. Así como en el idioma, sí, el idioma español, el idioma inglés, el chino, el japonés, el ruso, que son muchos lenguajes que existen en el mundo y son muchos lenguajes que se dicen de manera diferente, se escriben de forma diferente, a pesar de ser lenguaje nativo, lenguaje aprendido, lenguaje artificial, lenguaje incluso cultural, porque en la cultura también se da el lenguaje. Cada uno tiene su estructura, cada uno tiene su forma de decir, cada uno tiene sus oraciones, sus reglas, sus características, que es lo que hace que nosotros lo podamos entender de una forma distinta a la que nosotros conocemos. Un ejemplo es conmigo. Yo sé hablar muy bien el inglés un poco, pero el español, como yo nací en un territorio, en un lugar donde el lenguaje español es muy usado como lenguaje nativo, como lenguaje verbal, como lenguaje escrito, es claro de que yo tengo muy en cuenta cómo se dice el español, cómo se habla el español, cómo tenemos cada uno de nosotros el acento del español, porque el acento del español es muy grande. El español no es simplemente decir palabras en español, también existen los acentos. Y el acento en español es muy grande y a veces muy complejo. En fin, igualmente sucede con un lenguaje de programación. El más común de todos que existe es C. ¿Y por qué le digo C? Porque C es uno de los mejores lenguajes para comenzar, para empezar a entender cómo funciona nuestra estructura. Existen también muchos otros lenguajes de programación, como es el caso de SLE2, que si bien SLE2 es como un pseudo lenguaje donde nosotros podemos estructurar nuestro algoritmo, este es un lenguaje que también pues es utilizado en algunos casos para el estudio de aprender a crear lenguajes por nuestra cuenta. Y SL2 también nos ayuda. Aquí tenemos pues tutoriales, tenemos imágenes donde pues mucha gente trabaja con él. Pero ¿qué pasa? Que SL2 es básicamente como un lenguaje para aprender. No es un lenguaje para aprender, trabajar, codificar y ejecutar. En pocas palabras, es un lenguaje donde nosotros pues podemos entender por nosotros mismos cómo funciona un lenguaje de programación. Y claro, es muy recomendado SL2 para personas que apenas están empezando o quieran empezar a programar. Les recomiendo mucho SL2. Pero sigamos con C. ¿Por qué C y por qué elegí C? Porque C es un lenguaje muy común. Es casi un lenguaje tradicional donde otro tipo de lenguaje de programación se enfocan en C. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan con C y gracias a C. Hay lenguajes construidos con este dicho lenguaje. Porque también los lenguajes se construyen con lenguajes. Eso hasta en la historia un profesor te lo puede explicar bien, un profesor de sociales, y es correcto. Los lenguajes se crean gracias a otros lenguajes. Y como C es un lenguaje que podemos decirlo tradicional, se puede utilizar en cualquier cosa, especialmente en aplicaciones en tiempo real, es un lenguaje fácil de entender. ¿En qué sentido? Cuando tú vas a crear un proyecto determinado, que puede ser, digamos que una pizzería, y crear una base de datos para la dicha pizzería, si quieres hacerlo en lenguaje C, debes tener en cuenta que este es un lenguaje, a pesar de ser básico y tradicional, muy funcional para hacer base de datos, muy funcional para agregar valores, muy funcional para muchas cosas. Obviamente no nos vamos a adelantar tanto y enredarnos, sino para ir por pasos. Y siendo esto un lenguaje de programación de propósito general,
Fue originario de un señor llamado Dennis Ritchie, que bueno, aquí en Wikipedia aparece. Y este señor pues fue básicamente el creador de este código. Claramente, de C podemos encontrar muchas cosas, podemos trabajar con él en mucho. También están sus variantes o sus hermanos, que son C++ y C Sharp, que más adelante se los iré contando. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos aprender con C? Pues básicamente, llegar a C es como llegar con un vaso de agua bien fría bueno, digamos que un día caluroso, ¿no? Te refresca la mente en muchos sentidos. Y no tienes que complicarte utilizando cualquier lenguaje de programación sin empezar con un lenguaje que te va a facilitar mucho por los muchos usos que tiene y por lo muy fácil que puede ser probar. De hecho, hay un programa que se encarga mucho de ejecutar lenguaje C que se llama CodeBlocks. Aquí tengo el instalador. Y si bien puedo empezar a ejecutarlo, vamos a ver si se ejecuta. Si no se ejecuta tendría que descargarlo. Voy a descargarlo entonces. Vamos a ver, ok. A ver, CodeBlocks. Vamos a buscarlo aquí. CodeBlocks. CodeBlocks. A ver. Bueno, este es el tema oscuro. CodeBlocks. A ver, bien. Aquí está. CodeBlocks es un programa donde nosotros podemos trabajar básicamente con muchos entornos de programación, con muchos lenguajes. Pero podemos literalmente empezar con C, con C++ y hasta con Fortran, que Fortran es un lenguaje de programación más enfocado en los números. Esto ya se basa por si eres un buen matemático o una persona que quiere aprender mucho sobre números. Puedes utilizar Fortran como tu lógica en programación. Bueno, vamos a ver, descargas. Aquí cerramos estos anuncios. A ver. Bueno, creo que la página original pues no tiene tan fácil pues los links de descargas. Vamos a buscarlo con el componente de MinGW. Porque es que también para utilizarse, una cosa que casi se me olvida, se me pasa por alto, es que para trabajar con C, si estás utilizando Windows, MinGW es un componente que utiliza Linux para literalmente trabajar con C en Windows. Obviamente si tú tienes una computadora con Linux o incluso una Mac, puedes trabajar C a gusto sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? MinGW, como lo vuelvo a decir, es un componente que funciona mucho en Windows para comunicar directamente a pues el programa de C, el lenguaje de C, sin ningún problema. Muy bien, vamos a esperar entonces. Entonces, como ya les había dicho, todo lo relacionado con algoritmo pseudocódigo y lenguaje de programación es como un 3 en 1, pero un 3 en 1 fácil de entender. Lo más difícil de entender hasta la fecha sería un lenguaje de programación. Y esto pues es común, esto es simple, puesto que existen muchos lenguajes de programación. Los algoritmos siguen siendo, la forma de estructurar un algoritmo sigue siendo igual hasta hoy en día, siendo su pseudocódigo también. Así que no hay problema como de entender mucho qué es un algoritmo, qué es un pseudocódigo. Eso sí, les invito a que consulten bastante estos temas. Muy bien, vamos a esperar que vaya descargando el... Bien, ya tenemos el instalador del CodeBlock aquí, entonces vamos a hundirle en Nest. Tenemos en cuenta la licencia, todos los caracteres que se nos van a pues instalar en nuestra computadora para usar el CodeBlocks. En donde se va a alojar, si tienen un disco externo, un disco duro externo o no sé, una memoria externa donde quieran guardar el CodeBlock también. El espacio requerido son 531 megas, o sea, vamos, que no es nada. 500 megas hoy en día es como máximo un video.
Entonces vamos a ir pues instalando. Va a demorar un poquito dependiendo de cómo sea su sistema operativo también. Este es el sistema de TomesOS. De hecho es la versión 2.63. Muy buena que me ha salido, muy buena. Es una versión pues creada por un usuario llamado T-Project. Espero que lo sigan a su canal y bueno, espero que también él pueda ver este video. Y bueno, hay que esperar. Ay, mi computadora está un poco acelerada. Bueno, también es por el video. Obviamente cuando se empieza. Y bueno, esto pues sería hasta ahora todo, hasta aquí, hasta este video. Y teniendo en cuenta pues el instalador de CodeBlocks, ok, aquí me parece un error. Este es un error de compilación lógico que hay que compilar cuando ustedes estén utilizando el lenguaje C. En fin, más adelante yo les explicaré cómo hacerlo. Y pues ya teniendo el CodeBlocks abierto, así les debe aparecer, así les debe ejecutar una vez instalado. Incluso les va a pedir que funcione, que una vez instalado pues funcione enseguida. Y tenemos todo lo que nos da el CodeBlocks para poder correr nuestros archivos. Muy bien. Si bien en CodeBlocks es un entorno, es un IDE para nosotros programar, un entorno de programación donde podemos empezar a programar cualquier cosa, podemos específicamente empezar con C, C++ y C# aquí. C# puede ser más complejo, así que yo más adelante tendré que organizarme y explicarles una mejor forma como da. Entonces, bueno, eso sería todo hasta este video y espero que pues se encuentren bien. Espero que aprovechen este video, lo estudien y hagan pues sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas en la caja de comentarios. Muy bien, eso sería pues todo, muchachos, y espero que tengan un buen resto de día. Hasta la próxima.